Siempre es un gusto recibir a una mujer aguerrida, una política joven como es la concejala Cecilia Chacón, concejala de Solvó, que todavía pues se mantiene trabajando dentro de la alcaldía. Paseña, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, Miriam. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Te estoy viendo más delgada o es mi ojo? Me faltan lentes. Creo que un poco. ¿Sí? Sí. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás descansando bien? Sí, lo regular, Leo. ¿Sí? ¿Asistiendo normalmente al trabajo? Sí, después de unos días de ausencia, justo a principios del mes de junio, he retomado mis actividades de manera normal, ¿no? Ha sido un poquito complicado la elección del presidente del Consejo, ¿no? Sí, creo que hemos sufrido todos, sobre todo la ciudadanía, pero creo que ya la ciudadanía está tranquila y ya se ha desvirtuado con los hechos, no con las palabras ni con los discursos, todas las acusaciones, especulaciones, versiones que se estaban difundiendo durante esos días en relación a cuáles eran las verdaderas razones de mi ausencia y de por qué no se estaba procediendo a la Claro, porque elección. Hemos visto varios días tu ausencia, justamente cuando se tenía que elegir al presidente del Consejo. Así es, ¿no? Pero bueno, creo que cuando me pude reincorporar al Pleno del Consejo, después de haber superado algunos problemas de salud, he podido demostrar con mi voto que no había ninguna intencionalidad detrás de mi ausencia, ni que me he pasado al MAS, ni nada de eso. Incluso en el caso de la concejala Colque, que también se presentó en esos días y que estaba votando en contra hasta la reunión que tuvimos como bancada, en el que ella manifestó que su decisión obedecía a que no había sido convocada a ninguna reunión previa, ¿no? Y que ella requería una reunión de coordinación, y ella también votó a favor de los miembros de la bancada que actualmente conforman la directiva. ¿Cómo te estás sintiendo dentro del Consejo? ¿Estás mejor? Sí, han bajado un poco las tensiones, sobre todo los ataques personales, como te digo, de esta índole de decir que me he pasado a otro partido, que mis denuncias sobre irregularidades en los trámites responden a motivaciones políticas, no, que creo que eso realmente ha quedado esclarecido. Todavía hay divergencias, todavía hay problemas que no se han resuelto, las denuncias ante la Comisión de Ética contra mi colega, el concejal Fabián Siñani, que son de conocimiento público, y que todavía generan, por supuesto, tensiones en el Consejo, porque yo tengo el afán de esclarecer las responsabilidades, y esto pasa por determinar cuál ha sido el papel que ha jugado el concejal Siñani y su esposa en los trámites que ha realizado Edwin Saavedra ante la alcaldía, ¿no? Y si este papel tiene que ver con el hecho de que no se hayan cumplido los procedimientos, ni se haya verificado el cumplimiento de los requisitos en los trámites correspondientes al cambio de uso de suelos y al convenio suscrito entre la alcaldía y Edwin Saavedra, que en el primer caso, además, Miriam ha reportado un beneficio de aproximadamente $100 millones para Edwin Saavedra. Terreno. Exacto, por los más de 13,000. No, en realidad el cambio de uso de suelo, de los 47,000 que se ubican en la curva, implican un incremento de valor de esa zona en más de $100 millones. Esto no lo digo yo, lo dice un medio de comunicación que ha hecho una investigación. ¿A cuánto están vendiendo el terreno por ese lugar? ¿O cuánto está valorado? Perdón. Más o menos $2,000 es lo que han calculado metro cuadrado, ¿no? Claro, eso es la superficie. Ahora, si multiplicas eso, los 65 pisos que pretenden construir, es multiplicar esos 2,000 por 65, ¿no? Y por 47,000. Ahora, de esos 47,000, lo que yo he observado durante este tiempo, a partir de la investigación que he realizado, es que se habrían apropiado de 14,000 metros cuadrados aproximadamente, que son del municipio. Estos 14,000 metros cuadrados estarían valorados con esa tasación que ha hecho un reportaje del Deber en más o menos $30 millones. Estamos hablando de aproximadamente 210 millones de bolivianos, ¿no? Que no es poco, ¿no? En términos económicos, pero en términos ambientales es invaluable. Estamos hablando de una zona que había sido declarada el año 2000 como parte de un área protegida de la ciudad, parte del Parque Urbano Central hasta el río Orcojahuira, un área destinada a la conservación y a la preservación de la biodiversidad y un área de vocación forestal. Claro, y en años anteriores aquello por ahí pasaba los ríos. Exacto, estaba abierto además el lugar. Sí,
y de hecho en la época de Juan del Granado se observó que hubo una canalización que desvió el río, que la tierra que se había removido se había llevado a otros lechos de ríos y que había servido incluso otros embovedados que habían sido taponeados efecto de esta remoción de tierras. De hecho en esa época se habían determinado multas y sanciones contra Edwin Saavedra, pero tal es el tamaño del daño que se ha generado al municipio en el movimiento de tierras, en el desmonte, bajarse el cerro, etcétera, y sobre todo en la apropiación de terrenos públicos, que Juan del Granado instruyó un juicio penal contra Jorge Arana. Y ¿Juan del Granado? Juan del Granado, en una resolución el año 2000. Entonces, ¿qué pasó en estos 20 años desde que Juan dejó la gestión? O sea, ¿por qué no se continuaron esos procesos? Si es que se iniciaron, porque hasta el día de hoy yo tengo la incertidumbre, Miriam, de si se iniciaron esos procesos. He mandado las consultas al Ejecutivo, hasta ahora no tengo las respuestas. Hemos llegado a un nivel en el proceso de fiscalización en que ya no corresponde que se continúen haciendo intercambios de correspondencia y esperando respuestas. Estamos en los próximos días por convocar una petición de informe oral. Yo propuse que sea ante el Pleno del Consejo, ha sido rechazado 2 veces por la directiva mi solicitud, la primera por el concejal Pedro Sus y ahora por la concejala Cornejo y la actual directiva. No teniendo yo más recursos, pues acepto esta determinación. Vamos a ir a la Comisión de Desarrollo Humano, donde se va a desarrollar en 2 semanas esta audiencia para informe oral de las autoridades del Ejecutivo para que rindan explicaciones ante la ciudadanía. Es una audiencia pública a la que pueda asistir cualquier persona y con seguridad estarán los medios de comunicación y que nos expliquen a la ciudad de La Paz, a los paceños y a las paceñas, cómo es que el municipio no ha observado este incremento irregular en la propiedad de Edwin Saavedra en el año 94 y en los papeles que debería haber presentado, por qué se ha omitido exigir estos documentos para la realización de los trámites de cambio de uso de suelos, por qué se le autoriza en el convenio construir más de 65 pisos en una zona donde solo se permiten 6 pisos, ¿no es cierto? Exacto, la zona permite 6, ahí al frente tienes la Universidad de los Andes, que no tiene más de 6 pisos, pero estás permitiéndole sin presentar estudios técnicos, geológicos, de servicios, etcétera, le estás permitiendo incrementar hasta 65 pisos y construir más de 350,000 metros cuadrados de superficie construida. Entonces, son demasiadas concesiones, demasiados privilegios a una persona que no explica el origen de su derecho propietario y que ya en la época de Juan del Granado había sido cuestionado y que no sabemos hoy por hoy cómo ha resuelto esos problemas en estos 20 años. ¿No? Y porque hoy las autoridades del municipio dicen que no es problema de la alcaldía, que es un problema de derechos reales. Miriam, ¿pero quién le ha dado esos casi 14,000 metros cuadrados? Han hecho un documento privado. Había un documento entre Juan del Granado y el señor Saavedra el 2001, ¿no es cierto? Por 36,000 y pico, digamos. Sí, que ese es un intento de regularización, es un acuerdo conciliatorio. Ya. En realidad el problema se remonta unos años antes. En los 90. Sí, exacto, en los 90. En los 90 el señor Jorge Arana compra un terreno de 51,000 metros cuadrados, pretende urbanizarlos, constituye 30 lotes en la zona, ¿no? En 3 manzanos, distribuidos en manzanos, así que podemos imaginarnos que había vías, áreas de equipamiento, etcétera, que son cedidas al municipio, constituyen una superficie de 25,189 metros cuadrados, que están registradas con escritura pública, han sido registradas en derechos reales, etcétera. Toda la transferencia está en orden. Le quedan al señor Jorge Arana de los 51,000, 26,000 metros aproximadamente. De esos 26,000 metros, 2 años después se los transfiere a Edwin Saavedra. El 94. Y el 96, 2 años aproximadamente, se reúnen estos 2 señores y suscriben una minuta aclaratoria y dicen que los 26,000 no eran 26,000 sino 40,000, que han vuelto a medir el terreno y resulta que son 40,000. Miriam, ¿quién puede equivocarse en casi el 50% de la superficie? ¿No? O sea, no puede haber un error de medición de esa naturaleza, tomando en cuenta además que el 93 ya había sido medido el terreno para el fraccionamiento que hacen con el municipio, la cesión de áreas verdes, etcétera, ¿no? La distribución de los lotes y los manzanos. Entonces no es creíble la versión de estos señores en esta escritura pública. Segundo, nadie puede vender más de lo que tiene.
si el señor Jorge Arana solo tenía 26.000, no puede vender 40.000, así hayan 100.000 metros alrededor. Pero lo hizo. Lo hizo en la escritura. Y luego esto se regularizó con otro proceso ilegal, ¿no? Viciado de nulidad. Es un proceso de fusión de partidas que hacen ante un juez de partido, cuando lo que correspondía era hacerlo ante un juez de instrucción, sin certificados catastrales, sin nada, en menos de 3 días, en fin de año, como suele hacer Edwin Saavedra sus trámites. Todos los trámites que hacen la alcaldía son en diciembre y salen en menos tiempo que lo habitual. Lo mismo hace ante el órgano judicial, y este juez en 3 días le expide una orden de fusión de partidas e instruye a Derechos Reales a abrir una nueva partida para registrar 47.000 metros cuadrados. El problema es que no existe una partida previa que justifique que Jorge Arana tuviese 40.000 metros para poder transferirlo. Solamente los 26. Solamente los 26.000. Solamente tenía la partida de los 26.000, y de esa manera fraguan en papeles una aparente legalidad. Bueno, la Fiscalía ya ha iniciado el proceso de investigación. ¿Tú cuándo tienes que ir a declarar? Ya estuve en mi primera declaración hace unas semanas atrás. Creo que fue una de las primeras personas que fue convocada a declarar. He entregado como 11 carpetas de mis pesquisas de estos 3 años, y me he comprometido a entregar la información que recabe en los siguientes días. Ya me encuentro en proceso de cerrar estos tiempos de fiscalización, porque tampoco se pueden prolongar indefinidamente. O sea, después de haber mandado 3, 4 solicitudes sucesivas sobre un mismo tema y haberme encontrado con respuestas ambiguas, renuentes, o simple y llanamente con respuestas que me dicen que no existen estos documentos en archivos, como el caso del convenio conciliatorio de Juan del Granado, ¿no? Que dicen que no existen los archivos de la alcaldía, pero a la vez el alcalde sale a decir, y el propio Juan del Granado dice, que esos documentos fueron la base del acuerdo que suscribió el alcalde. Entonces, alguien le está haciendo cometer un grave error al alcalde. Si es que estos son los antecedentes, ¿cómo es posible que esos antecedentes no existan en los archivos del municipio? Vamos a estar pendientes de la investigación, de los trabajos que haga la Fiscalía, y también nos preguntamos, ¿será que el señor Saavedra va a asistir a declarar en este caso? Porque ya van 2 veces que falla con lo de Terza, así es que veremos. Gracias nuevamente por venir a comentarnos sobre este caso, porque es parte de la actualidad lo que está pasando, para saber lo que ha ocurrido en la curva de Holguín. Así es, Miriam, muchas gracias, y creo que sí es importante mantener a la ciudadanía informada, ¿no? Y tratar de evitar que este tema sea politizado en estos tiempos de campaña. No se trata de un tema político entre más soberanía y libertad o comunidad ciudadana. Es un tema en el que están en juego los intereses de la ciudad, y corresponde que las paseñas, los paseños y sobre todo las autoridades públicas que estamos coyunturalmente en el cargo, velemos realmente no por los intereses circunstanciales de un partido político o de una persona en un cargo, velemos por los intereses de la ciudad. Gracias. Gracias a ti. La concejala Cecilia Chacón de Solvó.